¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el maestro Andrés Felipe Lozoya. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Omar. Buenas noches a todas y todos. Vale, gracias maestro por la invitación, por la apertura, por el diálogo. Hay que mencionar que el maestro Andrés Felipe Lozoya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene estudios en la carrera judicial, una formación judicial. Precisamente esto lo convierte en operador jurídico en el presente. Y bueno, actualmente está cursando un máster en argumentación jurídica en la Universidad de León, en España, bajo la tutela del doctor Juan Antonio García Amado. Dicho sea de paso, también es mi maestro en la materia de amparo en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Así que bueno, maestro, esta noche se trata de dialogar acerca de la filosofía del derecho, sobre todo en su vertiente, la filosofía de la argumentación jurídica, que es distinta según los contextos, ¿no? En este aspecto es lo uno y lo múltiple, depende naturalmente de los teóricos de la argumentación, depende naturalmente de la implementación filosófica y depende desde luego el uso desde las distintas fuentes del derecho, las dimensiones en las cuales se pueda, digamos, esgrimir este tipo de discursividad, ¿no? Teniendo a los puestos por discurso jurídico, discurso se entiende una serie de premisas racionales, en el fondo es esta, digamos, conexión que guarda la filosofía del derecho con la filosofía del lenguaje, todo aquello que se esgrima de carácter jurídico, extrajurídico, es en última instancia un conjunto de enunciados, es un conjunto de proposiciones, no hay que perder de vista jamás nunca esta premisa, porque nos ayuda precisamente a desmitificar muchos de los contenidos proposicionales, ese es en primer lugar. Segundo, bueno, para introducir como que al debate, maestro, esta consideración, esta premisa, depende, ¿no? El conocer depende del maravilloso mundo del derecho, depende del teórico y depende, digamos, del enfoque, o sea, depende de la corriente, ¿no? Un aspecto interesante resulta desde este punto de vista atender a las pautas de la argumentación jurídica, atendiendo a la finalidad misma del derecho, ¿no? O sea, prácticamente pienso, no es lo mismo rigor que tienen, no sé, en ámbitos legislativos, en ámbitos judiciales, en opinión pública o en cualquier otro tipo de funciones que puedan esgrimirse desde las distintas fuentes del derecho, los distintos, digamos, distintos usos del discurso. Desde este punto, maestro, parece interesante esta premisa inicial, desde su punto de vista como operador jurídico en sentido estricto y como docente en el ámbito del derecho, sería interesante escucharlo. Gracias. Pues mira, aquí hay una apertura a una serie de temas de lo que podemos hablar, pues, en muchas más de una sesión. Como operador judicial, uno invariablemente, además de que está involucrado el derecho en sí, también está mucho involucrado el lenguaje, sus usos, sus vicios, la incidencia quizás de la propia burocracia todavía. Tú me estás exponiendo como propuesta tanto la implementación del derecho, su creación, me estás hablando de racionalidad parlamentaria, su aplicación, si estamos hablando del lado judicial, aplicando la idea que tú mismo nos estás introduciendo sobre la existencia de diversos discursos, hasta dentro del mismo discurso jurídico, también es inevitable hablar de la existencia del lenguaje en estos discursos. En un contexto burocrático es inevitable esta contaminación, ¿no? Es otro elemento que también caracteriza, no sé si solo nuestro propio derecho, tanto ya dije, en el ámbito parlamentario, en la creación del derecho, como en su aplicación, al momento que aplicamos, que no podemos alejarnos de él, ¿no? O sea, podemos hablar de argumentación, muy bonito, lo que implica esta nueva tendencia a una cultura de justificación, donde al menos los nuevos pensadores de este siglo XX le dan una carga al juzgador, a la persona juzgadora, ¿no? Para que justifique sus decisiones de una manera racional y además sea un verdadero garante. Ahora esta nueva corriente de derechos humanos y del constitucionalismo entendido como este conjunto o este sistema armónico de derechos humanos, le dan una carga, ¿no? A la persona juzgadora de tener un discurso racional, de argumentar, ¿no? Podemos hablar de eso, podemos romantizarlo, podemos quedarnos en eso, pero también es inevitable en la práctica toparse con estos vicios, tanto del lenguaje como de esta burocracia, ¿no? Sería un comentario de matiz, quizás para este diálogo,
es igual de fascinante, ¿no? Es igual de fascinante y a veces un poco ajeno para alguien que quizás, tanto del lado de postulante, porque digo, también tuve la fortuna quizás, o la infortuna, dirían algunos, de estar del lado del abogado postulante, o sea, de las personas que acudían a los juzgados, ¿no? A solicitar su consagrada justicia. Entonces es un tema muy fascinante. Podemos enfocarnos de este lado, podemos hacer esta mezcla interesante, ¿no? Desde este punto de vista, maestro, es muy interesante citar precisamente el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza. Al respecto, maneja un dominio, digamos, multívoco de la palabra derecho, ¿no? De cuando alguien habla del derecho, prácticamente como un discurso racional, esto pensándolo de la ética discursiva, Carlo Toapel, Jürgen Habermas, incluso esta línea se puede rastrear de la Cortina y otros pensadores que apelan, digamos, a los mismos presupuestos teóricos, éticos discursivos, ¿no? Incluso todavía algunos apuestan por el análisis crítico del discurso de Tom Van Dyck, por ejemplo, ¿no? Se encuentran las relaciones de poder, las relaciones políticas, las relaciones evidentemente extrajurídicas, que son sociológicas, antropológicas, económicas, políticas. Pero volviendo al caso de Manuel Atienza, por ejemplo, en el discurso racional del derecho, pienso en cinco presupuestos o usos distintos, ¿no? En ese aspecto, como apertura precisamente a este fenómeno, depende, ¿no? Desde dónde, desde si es pues, un académico, si es un ciudadano, ¿no? Si es la sociedad civil, si es prácticamente, no sé, una persona moral, una persona particular, etcétera. En ese aspecto cambian, ¿no? Los operados jurídicos intensos. Pero eso también es toda la luz de los Wittgenstein, o sea, los juegos de lenguaje, en este caso los juegos de lenguaje jurídico, cómo es que en distintas formas adquiere, o sea, por ejemplo, las teorías del derecho, ¿no? Que si el naturalismo, que si el positivismo, que si el realismo, etcétera, etcétera, todas estas corrientes que existen para tratar de explicar lo jurídico y de distinguirlo netamente de lo extrajurídico. Eso es el primer como nivel discursivo, ¿no? Otro, en la práctica del derecho, o sea, pensando ya como solicitar justicia, por ejemplo, de un tribunal en cualquier materia, eso podría ser como que digamos la versión pragmática, de ahí la distinción para algunos legítima, para otros no tanto, o sea, en ese aspecto es una diferencia muy particular acerca de los teóricos y los prácticos del derecho, ¿no? O sea, sobre todo pensando en estas dos primeras dimensiones, principalmente relacionadas, ¿no? O sea, por un lado las teorías del derecho como los teóricos, o sea, como por otro lado los prácticos, aquellos operadores. Dicen algunos que un gran teórico es un excelente práctico y viceversa. En un aspecto dejo ahí esa como abierta, esta incógnita, esta inquietud intelectual. Y bueno, la tercera dimensión, según piensas, los cambios de lo jurídico prácticamente, como por ejemplo esta tendencia del derecho, los derechos humanos, bioética y otros fenómenos transdisciplinarios de regular precisamente otros fenómenos emergentes, ¿no? Estos fenómenos discursivos, cómo pretenden regular o tender a normar estas otras realidades emergentes, pensando en la historicidad misma del derecho como un fenómeno social, o sea, que no es algo acabado, que es algo que constante evolución, las sociedades cambian, las condiciones materiales se cambian, se piensa esto en clave marxista o se empieza incluso en clave extramarxista. Y finalmente, bueno, otra dimensión, la pragmática de lo jurídico, es decir, cómo es que esto se lleva a la judicialización de los casos, ¿no? Estos conflictos, por ejemplo, incluso algunos hablan en el presente, los paradigmas actuales, justicias alternativas o métodos alternos de solución de controversias o de conflictos, dependerá naturalmente la escuela, dependerá el teórico, dependerá la definición. Esto se ve muy común, vaya, en ciencias sociales, en ciencias jurídicas, desde luego no es la excepción. Y finalmente la participación política, que es un tema muy del presente, sobre todo en la sociedad mexicana, o sea, la politización del derecho, o sea, en ese aspecto es algo muy particular. Estas dimensiones se nota, digamos, desde un punto de vista discursivo, estas tendencias, repito, o sea, las teorías de derecho, o sea, que siguen fundamentos filosóficos en sentido estricto de la teoría del derecho, la praxis del derecho entendido pues, como prácticamente cualquier universo discursivo que se tiende a hacer. O sea, esto también es multívoco y habrá que especificar lo que sea más adelante. Los cambios de lo jurídico en tanto que trata de regular fenómenos emergentes, o sea, ni el constituyente ni los legisladores pensaron muchos fenómenos que actualmente son una realidad. En ese sentido es algo interesante. La pragmática jurídica, bueno, cómo esto se lleva, digamos, a la praxis jurídica, ¿no? Es como es que se judicializa un asunto o no. Las reglas procesales en sentido estricto lo sabrá mejor maestro en tanto que operador jurídico, que si los tiempos, que si los modos, etcétera. En ese aspecto es el derecho procesal per se. Y la participación política, esta tentación de politizar el derecho. Desde este punto de vista, maestro, estas premisas, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, sería interesante escuchar
a propósito de la premisa de los distintos operadores del jurídico, ¿no? Distintos, digamos, formas o funciones que puede adquirir el mismo discurso racional que está, bueno, en clave lingüística. O sea, pensarlo siempre desde la filosofía del lenguaje para no mitificar, o sea, precisamente para llevar a cabo este ejercicio de desmitificación, que si es oscuro, que si es ambiguo, que si es abstracto, etc. Claro, o sea, mucho de esta discusión que si lo estamos viendo desde la óptica de un operador jurídico, vinculada a la idea de cómo vas a pensar el derecho, entendiendo el derecho como este sistema o serie de normas imperativas, ¿no? Que, hablando en términos muy llanos, regulan toda la conducta dentro de una sociedad, ¿no? ¿Cómo entendemos al derecho? Si es una serie de normas o reglas que cumplen una función lógica y por lo tanto la argumentación que está relacionado con esa serie de reglas se queda en el ámbito de la lógica, o si, o si el derecho puede entenderse como este sistema de elementos no estáticos, de elementos que van, como tú bien dices, cambiando de conformidad con el contexto, y por lo tanto no nada más es una regla abstracta, sino se puede ser un principio que va a encontrar una materialización. ¿Cuándo? Pues hablando del operador jurídico, cuando se resuelve algún problema, ¿no? Algo que ya está sucediendo, una controversia. ¿Y quién hace eso? A fin y al cabo, al menos en la gran mayoría de los casos, bueno, conforme nuestro sistema constitucional, al Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo puedo entender al derecho como una serie de fórmulas lógicas, donde yo lo único que hago es poner las piezas en un orden correcto, y eso me da la respuesta, y esa es el único objetivo de mi función. O puedo entender al derecho como una serie de concepciones a las cuales en un momento se encuentran abstractas, generales, y yo, al momento de resolver, porque hablando de una burocracia, pues, tiene muchas más implicaciones atrás de ellos que nada más resolver, ¿no? Pero yo al momento de emitir alguna resolución, pues les tengo que dotar de contenido, ¿no? Entonces ahí es donde entra una de las grandes, uno de las grandes discusiones al respecto al derecho, ¿no? Por ejemplo, desde una óptica de la filosofía del derecho, esta idea o dialéctica entre el positivismo y lo que algunos nada más resumirían, porque hay una serie de filosofías que van acompañadas, que tienen como bagaje este término de iusmoralismo, que implica que el derecho es una serie de reglas que son válidas porque cumplieron con un procedimiento formal de creación, etcétera, etcétera. Ya está la Constitución, que fue producto de un conflicto, de una serie de contratos sociales, etcétera, y esa Constitución, que es un acuerdo entre todos para decir, ok, estas son las reglas que vamos a seguir. Y una de estas reglas es este proceso de creación de normas que van a ser como que, lo que nos va a ayudar a ponernos de acuerdo. Y ya con eso dejamos, y ya lo que sea que se cree con motivo de ese procedimiento, ya yo lo voy a respetar porque sí. O no, o el derecho tiene un elemento, además de todo esto que estoy diciendo, que es los valores, ¿no? ¿Qué es el derecho o qué tan justo es estas reglas que se están creando? ¿No? Hay un nuevo elemento que implica una especie de valoración ya más moral, ¿no? Por eso lo reducen al moralismo. Esa moral la puedes definir de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que por justicia, yo creo que por la naturaleza, ¿no? El justnaturalismo, bueno, ahí sí hay una gran línea debajo con lo que tú puedes llenar con lo que se te ocurra, ¿no? ¿Eso en qué se traduce del lado del operador judicial? Del lado del operador judicial es yo nada más, digo, tengo mis formatos, tengo mi derecho y aplico y simple y sencillamente nada más cambio los nombres o ya, o cada uno de los casos que yo tengo va a meditar a que yo pues haga digamos, mi famosa ponderación, voy yo dándole como que cierto pesaje a determinados derechos y ya yo resuelvo. Hay un sistema de reglas ahí muy padre, lo que yo me puedo agarrar. Sin embargo, al fin y al cabo, el que va a decir qué es lo justo o no, porque
de acuerdo a estas ideas de que el derecho también involucra o las normas también tienen este elemento de justicia, pues ¿quién la va a poner? Pues no el procedimiento formal, no el procedimiento de creación del legislativo. Y únicamente en teoría siguen un procedimiento, creo esta norma general abstracta y ya. Pero quien le dota de este elemento de justicia al fin y al cabo, ¿quién es? Pues el aplicador. Y les digo, ya, o sea, eso todavía involucra no solo un proceso de cognición, de uso del discurso, de claridad en este discurso, y al fin y al cabo también involucra un elemento de corrección. ¿Quién va a determinar que mi visión de justicia es la correcta según el concepto, el contexto en el que yo estoy resolviendo? Ahí están los recursos, etcétera, etcétera. Yo soy un juez de primera instancia, hay un tribunal de segunda instancia que va a revisar o puede revisar mis resoluciones. Ellos pueden estar de acuerdo conmigo en lo que es justo, ¿no? Entonces ahí crea una serie de problemáticas muy, muy interesantes. Además de la simple idea de que del poder que implica este metapoder, como que de un árbitro arriba de todos, donde el propio poder judicial pone en duda, bueno, en cierta forma controla, ¿no? La actividad de otro poder que se supone que están en un mismo nivel, ¿no? Desde este enfoque, maestro discursivo del análisis crítico del discurso, de la ética del discurso que hemos mencionado con anterioridad, como parte de las premisas, esta tendencia a la verificabilidad de los contenidos racionales del discurso del derecho, ¿no? O los derechos humanos. Sobre todo, más interesante se vuelve cuando se trata de caracteres procesales, ¿no? El aspecto es la verdadera esencia del derecho, según algunos autores, prácticamente se encuentra en lo procesal, no tanto en la dogmática o en la teoría. O sea, cualquiera puede leer como si fuera poesía o literatura estas digamos, paradigmas de interpretación constitucional. Pienso, por ejemplo, en lo que es entre líneas, esta premisa la extraigo, digamos, del contenido que nos exponía en intervención. O sea, parecería que el debate contemporáneo de la filosofía del derecho tiende a ver con el paradigma de interpretación constitucional. O sea, si prácticamente es la supremacía constitucional, una de las características precisamente de los estados modernos, ¿no? El estado constitucional del derecho que precisamente surge a estos paradigmas, todos ellos como réplica a la subsunción famosa del positivismo clásico, ¿no? El positivismo jurídico específicamente, el derecho, el hecho, se subsume uno al otro, entonces la fórmula mágica es esta, ¿no? Se parece que es como que la teoría de la correspondencia, el realismo ingenuo vaya aplicado a la teoría clásica del derecho, ¿no? O sea, hay una correspondencia de un hecho, hay una correspondencia con el discurso, ya está. Esta fórmula, digamos que tiende, vaya así al formalismo, a la matematización, apoyado, bueno, pues como el sueño dorado de todo positivismo, ¿no? Matematizar la realidad, incluso la sociología. Unos han acusado el derecho, que son las ciencias naturales, de errores categoriales, estos intentos bellísimos del positivismo de matematizarlo todo. O sea, prácticamente no se puede, digamos, es la crítica, así como que la evidencia fáctica. Precisamente como réplica a esto, además de la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX, características económicas, históricas, que se lleva la Shoah, Segunda Guerra Mundial, la irrupción del Estado, del derecho internacional, perdón, de los derechos humanos en los ordenamientos nacionales, estos fenómenos, los totalitarismos, los fascismos, las derechas, los derechos, las luchas de las izquierdas, en ese aspecto, todos estos, digamos, como sucesos extrajurídicos, todos, desde luego, han marcado la pauta para poder pensar los fenómenos jurídicos desde 4 paradigmas constitucionales, ¿no? Pienso, esto se debate incluso en academia a nivel teórico, pero ahora vamos a hacer como que esta primera distinción para ponerlo en confrontación con la otra, ¿no? Con la realidad jurídico-institucional de los operadores jurídicos, que es prácticamente un problema interesante. Desde el realismo jurídico precisamente se puede utilizar este paradigma, pero bueno, lo voy a ligar ahora como que, primero la premisa, son los 4 paradigmas de interpretación constitucional que vienen de la contemporánea filosofía del derecho, a saber, el neoconstitucionalismo o los neoconstitucionalismos con S. Aquí, bueno, es el problema filosófico, como son categorías emergentes, no es que los autores muchas de las veces sean reconocidos como tal. Yo soy el más neoconstitucionalista de todos los neoconstitucionalismos porque cumplo X, Y, Z requisitos que me vuelve no garantista, que me vuelve no pospositivista, que me vuelve no naturalista y desde luego no positivista, ¿no? Que es como que el enemigo a vencer común, ¿no? El famoso hombre de paja que se construye, incluso algunos han criticado esto. Eso es interesante. Primero, ¿no? O sea, los nuevos constitucionalismos, autores tan variopintos, no sé, Miguel Carbonell,
Comanducci, una serie de autores, o sea, que son, depende, ¿no? La categorización que se dé de Dworkin, Alexi, o sea, depende, aquí se aplica el colosal, depende de la maravillosa filosofía del derecho. El nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es pues más o menos lo mismo, solo que adecuado con un tono del sur, ¿no? O sea, en este sentido, estos pensadores de la decolonización, etcétera, o sea, digamos, este intento, esta dialéctica de llevar lo global y lo local, o sea, prácticamente realidades que no se gestan, por ejemplo, esto no es Alemania, ¿no? Esto es Norteamérica, esto no es Europa, esto es América Latina, por ejemplo, ¿no? Las condiciones particulares, geopolíticas, económicas, culturales y un largo etcétera, que son todas de nuevo elementos extrajurídicos, que ojo, aquí es como que la tendencia argumentativa, ver lo extrajurídico precisamente para acabar con el axioma del positivismo y la subsunción. El garantismo, esta corriente atribuida a Luigi Ferrajoli y otros teóricos, principalmente Ferrajoli, la crítica que le han hecho principalmente al garantismo, pues es una teoría apegada al derecho penal, ¿no? Esta paradoja de los derechos humanos o derechos fundamentales, dicho más en clave jurídica, con el derecho penal. Prácticamente, entonces, ahora resulta que se protege más a los criminales, a las víctimas que a las víctimas, ¿no? Estas paradojas que implica este nivel discursivo, el pospositivismo autoproclamado así por Manuel Atienza, ¿no? En este sentido es como una de las tendencias más actuales, más contemporáneas, incluso Atienza, Ferrayol y sus autores vivos, junto con Gargarella y otros que sigan construyendo, digamos, teoría constitucional contemporánea. Pero bueno, pongo estas premisas, esta es la primera premisa, o sea, los paradigmas que han emergido precisamente como respuesta al positivismo famoso y la subsunción, ¿no? Que es como ahora lo viene lo interesante, maestros, es como de esta doble dimensión como académico y como operador jurídico, precisamente fascinante. Por un lado está así, sí, toda la filosofía del derecho y tal, pero hay que resolver este asunto a la brevedad, ¿no? O sea, con justicia pronta y expedita, y muchas de las veces la antropología y la institucionalización, la antropología y vaya la sociología del derecho, revelan esto, ¿no? O sea, es que esto incluso ha salido en foros de consulta a la Suprema Corte, ¿no? El foro de la encuesta nacional de seguridad y justicia de la Corte reveló este dato, ¿no? En muchas de sus sedes. Es que sí, bueno, la teoría y tal, todo muy padre, pero bueno, hay que ser realistas desde el punto de vista de la institucionalización y de la infraestructura. Es decir, falta personal, la infraestructura es insuficiente. ¿Cómo pretende resolver si falta las condiciones materiales y las condiciones humanas, ¿no? En ese aspecto es como que el tributo al marxismo, desde este punto de vista, maestro, por un lado sí, o sea, todo el discurso filosófico, sociología del derecho, antropología jurídica, que queda, bueno, a veces parece que queda ya en una doble dimensión de hipertopos uranos, muy lejos de la realidad mexicana, ¿no? Son muy lejos de los operarios jurídicos, de ahí la crítica muy legítima para algunos, otros para tantos fuera de lugar, o sea, acerca de los teóricos y los prácticos en el mundo del derecho. Desde este punto de vista, maestro, este dual enfoque, por un lado sí la teoría de la filosofía del derecho contemporánea, y por otro lado sí la realidad jurídica de los operadores desde el punto de vista de la institucionalización de la impartición de justicia en México. Eso es interesantísimo desde este enfoque, maestro, esta premisa dual. Claro, o sea, yo creo que un elemento que va implícito en muchas de las teorías que nos estuviste exponiendo a lo largo de la idea que nos acabas de plantear es la idea de cómo concebimos a los derechos humanos, ¿no? Todas esas teorías bueno, los neoconstitucionalismos, el pospositivismo, ¿qué relación tienen o por qué surgen a raíz del siglo XX? Tú ya también mencionaste algunos elementos históricos que propiciaron al menos la concepción o esta universalización, materialización, etcétera, etcétera, de los derechos humanos, ¿no? Nos metemos en el tema también de Ronald Dworkin, de los derechos en serio, el propio Carbonell, que agarra, el doctor Carbonell, que agarra este título y lo pone en la Constitución en serio, ¿no? Te digo, la problemática que surge de cómo se consiguen estos derechos humanos, hasta tú me planteas la idea de muchas de estas nuevas corrientes intentan alejarse de esa concepción de la Constitución como un mero elemento o instrumento, un documento pues que queda ahí, sino como más bien una serie de derechos que van intrínsecos al ser humano, ¿no? O sea, que van inclusive antes o existen antes ahora sí de su reconocimiento ya en un documento sociopolítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y te digo, nos metemos ahora sí de quién decide todo este contenido proposicional,
Digo, pues, antes era sencillo, ¿no? Está la Constitución, está un documento, está una serie de listitas donde tú haces el checklist, donde haces ese famosísimo proceso de subsunción, ese proceso lógico donde yo agarro una serie de elementos y lo único que se me pudiera corregir en mi argumentación, en mi explicación de esa subsunción es esa relación de validez, ¿no? Entre mis premisas y mi conclusión y ya, ¿no? Claro, la gran crítica es dónde o cómo controlas la verdad de esas premisas, ¿no? Cómo corresponden a la realidad al momento de resolver. Y ahí es donde nos topamos también con otro tema no sé si sea muy único, exclusivo de Latinoamérica, no me voy a atrever de hablar con puntualidad de otras regiones, pero por ejemplo tomamos el caso mexicano, ¿no? Donde hay informes, o bueno, existen datos que comparan la relación entre cuántas personas juzgadores existen en proporción a la población, y el Estado mexicano incumple con un estándar internacional sobre ese tema, ¿no? No voy a decir tajantemente cuál es el dato, podremos verificarlo para esta discusión. Sin embargo, hay un serio problema en tanto de número de personas juzgadoras que están bueno, que están resolviendo todos estos problemas que tú y yo estamos exponiendo tan sencillamente en una conversación de YouTube, ¿no? Desde este punto de vista sociodemográfico se vuelve fascinante porque, bueno, resulta de datos duros, ¿no? Si bien se puede verificar el dato, si es una tendencia, o sea, si es una realidad, digamos, fáctica, o sea, esto incluso pone de manifiesto esta dualidad discursiva del propio derecho. O sea, por un lado, sí, la teoría de la interpretación jurídica, o sea, en este aspecto, lo pienso sobre todo en materia de juicio de amparo en México, ¿no? En esta materia específico, uno es el juicio constitucional, que es la garantía, digamos, el mecanismo que hay para precisamente salvaguardar la protección de derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? En un lenguaje un poquito más jurídico, desde este punto de vista, se vuelve fascinante cómo incluso esta inquietud, o sea, si obedece a alguna tendencia de la argumentación jurídica o filosófica, es decir, si hay presupuestos de ciertas tendencias discursivas impregnadas en la forma de proceder del mismo derecho nacional mexicano, en un aspecto, para no, digamos, en este momento especular acerca del derecho comparado, que sería muy interesante llevar a cabo este ejercicio, cómo es que se dan estos mecanismos en otras latitudes, pensando sobre todo en la lógica de lo uno y lo múltiple, y la lógica de la argumentación jurídica comparada. Creo que es un ejercicio digno de mención, o sea, eso sería interesantísimo, a un otro mundo posible, ¿no? O sea, sin embargo, la pregunta aquí inicial, maestro, es como parte del Poder Judicial Federal, ¿no? Como operador jurídico, si hay alguna tendencia, digamos, pienso por ejemplo en esto acerca de la Suprema Corte, o sea, cierta tendencia, ¿no? O sea, manual de redacción fácil para sentencias, o manual, el modelo de Pérez, el modelo de Tulmi, ¿no? Que es prácticamente una tendencia, sobre todo retomando esta premisa que nos comentaba, maestro, acerca del logicismo o del excesivo formalismo. O sea, basta con que el razonamiento judicial cumpla la forma, o sea, algunos la lógica aristotélica, para otros ya superada la misma lógica aristotélica. Eso es un debate interesantísimo, cómo es que se siguen tomando modelos de lógicas, ¿no? O sea, lógicas modales o lógicas polivalentes, ¿no? Que no sean de verdadero o falso. Eso se vuelve todavía más atractivo, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XIX para acá, los avances en la lógica matemática, los avances en la filosofía del lenguaje, en la semántica, en la semiótica, la lingüística secas, todos estos elementos de una manera u otra han sido retomados por ciertas tendencias de la filosofía del derecho contemporánea. La pregunta aquí específica es si es que hay algún resabio, digamos, alguna influencia teórica, palpable, notoria, o sea, en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, en México, que sea como una tendencia a replicar, qué sé yo, el garantismo, a replicar, qué sé yo, el neoconstitucionalismo, a replicar una especie de positivismo, o sea, cualquiera que sea el paradigma. Esto de entrada, o sea, igual que la premisa anterior, en una doble dimensión, o sea, en un discurso dual. Por un lado, sí, la forma teorética, la forma discursiva, o sea, en tanto que forma del silogismo jurídico y tal, jurismo, incluso me atrevería legislativo, judicial, o sea, en ese aspecto, cómo es que se da esa verificabilidad, que es uno de los grandes problemas de la filosofía del lenguaje en general, y en este caso aplicado pues, con la filosofía del derecho en particular, o sea, se vuelve fascinante. Y por otro lado, sin dejar de poner la llaga, la cuestión, digamos, institucional o antropológica, ¿no? Sobre todo retomando esta premisa última
acerca de la sociodemografía y la relación entre el denso de la población y las personas juzgadoras, sobre todo con la finalidad de desmitificar al Poder Judicial. O sea, en ese aspecto, que siguen siendo seres humanos, ¿no? Se siguen siendo personas, o sea, prácticamente no adquiere otro tinte, o sea, prácticamente es volver este hecho palpable, esta antropología de los operadores jurídicos, más desde su punto de vista, por un lado, la institucionalización de las decisiones en tanto que infraestructura del Poder Judicial Federal, en este caso, y por otro lado, la discursividad que adquiere la toma de decisiones del mismo. O sea, en ese sentido es fascinante cumplir esta doble dimensión desde el área de expertise. A mí me parece un excelente punto de partida este instrumento que nos mencionas, el famosísimo juicio de amparo, que también es es un instrumento jurídico, pero también nos puede ayudar como una especie de reflejo de cómo la historia mexicana ha tratado este contexto de aplicación del derecho y por lo tanto su relación del Estado mexicano con el Poder Judicial, porque si entendemos que el juicio de amparo para el público, que es un medio, usando un poquito de violencia epistémica, que es un medio de control constitucional que tiene como objeto la protección, como ahorita está marcado, de derechos fundamentales y sus garantías. O sea, nace como un instrumento para que el ciudadano, entendiéndose ya en clave del siglo decimonónico, del ciudadano, para proteger sus derechos fundamentales contra cualquier actuación arbitraria del Estado, ¿no? Si te detienen arbitrariamente y si se expide una ley que va en contra de los principios constitucionales, aparentemente existe esta herramienta que se le conoce como el juicio de amparo, ¿no? Que puede usarse como analogía, que es como una especie de árbitro en un partido de fútbol donde un equipo, además de tener jugadores como Messi, pues también tienen cuernos de chivo, ¿no? Que se defienden, o sea, donde existe una relación de poder Estado-ciudadano, ¿no? Evidentemente de subordinación, pues. Entonces estamos diciendo que aquí hay un árbitro donde con sus sentencias, con un papelito, pues va en teoría a poner en orden a estos jugadores armados, pues ya es donde empieza este conflicto, ¿no? De, oye, ¿cómo me va a andar diciendo esta persona, estos juecesuchos, qué hacer, ¿no? Si yo estoy legitimado por la voluntad del pueblo y esta conversación está desde ese entonces, no es exclusiva, por si a alguien le suena un poco estos discursos que estoy pronunciando, ¿no? Si les suena un poquito conocidos de ahorita. Esto va relacionado, digamos, ya que estamos hablando de derechos humanos, derechos fundamentales, precisamente con toda esta conversación de la idea de cómo entendemos los propios derechos humanos, no sino como una especie de claves que nada más se pueden resolver con base en un procedimiento lógico formal, o sea, de subsunción, o si tienen algo más, ¿no? Si tienen elementos a los cuales el contexto también les va a dotar de contenido y quién es el decisor o la persona decisora que va a hacer ese proceso de dotarles ese contenido, ¿no? Que al fin y al cabo es un proceso racional y de discurso y que en lo material es teclear en una sentencia y que te entiendan en esa sentencia, esa resolución, ¿no? Entonces, esa evolución del juicio de amparo también es un espejo de la evolución del Poder Judicial en México. Su resolución, la manera en la que se resolvían o se han resuelto los amparos, también son ese espejo, y uno lo puede ver en la historia, en la jurisprudencia en general, como hasta actualmente todavía se sigue para resolver casi la gran mayoría de los asuntos de juicio de amparo, todavía se hace desde esa óptica, alguien lo podría decir positivista, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso de subsunción, de que aquí hay una regla, aquí hay una norma, aquí hay un artículo, corresponde con la realidad, sí o no, tras, y ya. Esto a pesar de, sobre todo a nivel positivo, ¿no? ¿Qué es lo que materialmente cómo funciona nuestro sistema normativo? En el 2011 se hace una reforma constitucional donde no solo se contempla ya la Constitución como origen de estos derechos humanos, ¿no? Sino también se involucran a los tratados internacionales de los que México forma parte, que reconocen sobre derechos humanos. Entonces, para empezar a resolver entre determinados conflictos, ya nos queda tan sencillo la simple subsunción, donde yo digo, bueno, hay una serie de reglas, me baso en las reglas, y si hay, como las reglas,
son al fin y al cabo símbolos, son lenguaje, pues, tienen los defectos del lenguaje, tienen ambigüedad, tienen vaguedad, y como le dicen las ciencias jurídicas, ya ha establecido determinados criterios para resolver estas ambigüedades, o los que se les conoce como antinomias o lagunas en la ley, que si por la jerarquía, que por especialización, que por etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de criterios que ya no son suficientes para resolver cuando está la Constitución y están los tratados internacionales y están en choque, ¿no? ¿Cuál aplico? ¿Cuál es superior al otro, no? ¿Y quién decide eso? O sea, ¿quién decide qué es lo más importante? ¿Lo que dice la Constitución o lo que dicen los tratados internacionales? Eso se implementa a nivel constitucional desde 2011. Ahí también establece un criterio, el famosísimo principio pro persona, como un criterio hermenéutico donde yo voy a interpretar ante la duda, o voy a escoger, voy a optar por la interpretación o por la norma que más proteja o tenga una gama más amplia de protección de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está a nivel constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia hoy en día pareciera que esa reforma constitucional, al menos a nivel local, ¿no? La Suprema Corte, por ejemplo, no vamos a hablar de más, pero pues obviamente eso es otro nivel y nuestro sistema normativo así lo establece, ¿no? Ve como que a la Suprema Corte como una instancia o como un órgano, digamos, un órgano muy distinto al Poder Judicial. Siento que no podemos equivalerlo, ¿no? O jerarquizarlo de que el tribunal está de este lado y la Suprema Corte está arriba. No, son un poquito distintos, a pesar de que la Corte tiene como la última palabra en todo ese tipo de conflictos. Pero si tú te ves o si tú lees las sentencias del Poder Judicial en general, y me gustaría, o podemos desentrañar el problema de por qué subsisten estas teorías positivistas, como tú también los has calificado anteriormente, de que, oye, pues yo nada más resuelvo con base en reglas y todo, ¿cómo se dice? Todo es un proceso de subsunción, etcétera, etcétera. Porque además, si lo vemos o si nos podemos analizar los discursos que se relacionan tanto con la subsunción o con la ponderación, pues está más fácil argumentar una subsunción, ¿no? O sea, es una simple y sencilla, una fórmula, si lo quieres ver así, y nada más es cambiar del machote. Pero cuando hablas con darle pesos a determinados derechos, a determinados principios, pues se involucra meterle más coco, ¿no? Meterle más discurso, meterle más palabras bonitas, más esdrújulas, etcétera, ¿no? El Poder Judicial tiene su escuela judicial, que evidentemente tiene muchos cursos relacionados con el discurso de Alexi, con estas corrientes pospositivistas, ¿no? Con la difusión que hace también Atienza principalmente, ¿no? La difusión que hace Atienza de Robert Alexi y el propio pensamiento de Atienza. Uno va a ver muchos cursos de argumentación jurídica, va a haber también una especie de implementación de, por ejemplo, el sistema de Tullmin, ¿no? El método de Tullmin como herramienta de análisis de los argumentos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece curioso que vas a encontrar muchos de esos cursos, pero cuando te dan casi las otras materias de que derecho mercantil, contratos, etcétera, etcétera, van a preponderar estos discursos positivistas. Y así lo van a reflejar muchas sentencias. ¿Por qué? Porque es más sencillo. ¿Por qué? Porque hay poco personal y muchísimos asuntos, ¿no? Hay alguien va a decir, ay, pues no está tan difícil, no tienen tanto trabajo. Pues bueno, yo creo que o puedes pensar que todos los operadores jurídicos tienen esa malicia de querer resolver así, o están muy apasionados verdaderamente por el positivismo, o la otra es que tienen mucho trabajo y está más sencillo resolver de esa manera. ¿Por qué? Porque me permite a mí como operador, pues tener una vida fuera del Poder Judicial, ¿no? No sé si ahí es donde entra el elemento del realismo jurídico del que nadie nunca se va a poder desprender, al menos hasta que entre la inteligencia artificial a resolver. Y yo creo que pues, ellos van también a tener esa tendencia también por la subsunción, ¿no? Pues al fin y al cabo es una herramienta lógica, no es una herramienta así humana.
Pero bueno, ahí dejo un poco mi intervención. Sí, fascinante esta premisa, porque bueno, pone de manifiesto esta área de oportunidad, lejos de ser el apocalipsis, el fin del mundo o un área específica para juicios de valoración moral, es una área de oportunidad. Desde este punto de vista, reconocer, es el tributo al realismo, ¿no? Tal cual la antropología jurídica, son personas, es algo humano, demasiado humano, o sea, es desmitificar la función del poder judicial, ¿no? Es este famoso celestial juez Hércules, personas desalmadas, gente malvada a priori, resolviendo asuntos de manera draconiana. En ese sentido, es interesante ver como esta dosis de realidad desde el punto de vista lógico, fundamental, o sea, la epistemología jurídica prácticamente, los criterios de verificabilidad o la presunción de verdad y validez de eso, ¿no? Que es lo que distingue al discurso ordinario del discurso científico. Pienso, por ejemplo, en Mario Bunge, todos estos epistemólogos, o sea, ¿qué es lo que hace la ciencia ser científica? Alan Chalmers, ¿no? Feyerabend, esta gente que habla acerca de los criterios de verificabilidad de la verdad de los enunciados, que eso es un tema ontología, eso es un tema de epistemología muy interesante, del cual desde luego está empapado, está impregnado este coqueteo con el positivismo como el fundamento, el presunto fundamento epistémico del derecho. O sea, en ese sentido se vuelve muy relevante. Pienso otras, a la luz ya como para empezar a perfilar una especie de conclusión, si bien se quiera por ética, sobre todo desde esta, incluso, insisto, esta doble dimensión del discurso jurídico. Por un lado, sí, lo teorético, discursivo, racional, dialéctico, etcétera, pero por otro lado, lo institucional, antropológico y dialógico de los operadores jurídicos, ¿no? O sea, prácticamente mucho se ha criticado en sentido de un lenguaje coloquial, pues depende de la decisión del juez lo que desayunó, o sea, la discrecionalidad famosa, o sea, depende del tipo de persona que sea, depende del tipo de valores que tenga, o sea, depende de la edad, depende del género, o sea, depende de un montón de factores que son eminentemente extrajurídicos. En ese sentido, se vuelve como que muy interesante poner sobre la mesa este tipo de análisis, este tipo de diagnósticos, y finalmente con otra, la evolución de los criterios de la Corte en materia de decisión. Pues si Los quieres, criterios no sé si puedo comentar eso primero y luego ya hablamos con eso, la evolución de los criterios de la Corte, porque sí me Genial. parece, a mí me gustaría yo hacer un comentario o una observación personal sobre esa concepción del Poder Judicial, porque pareciera, al menos de muchos discursos de crítica al positivismo, como a veces se usa de manera peyorativa, como si la idea del juez que está, no el del positivismo, perdóname, el pospositivismo, ¿no? De como que la idea de que el juez que resuelve con base en sus valores o con base en lo que desayuna fuera algo novedoso. Y antes, en el siglo XIX, es que los jueces o las personas juzgadoras, no jueces, al menos por la época, ¿no? Los jueces nada más resolvían con base en su sistema lógico y con base en puras normas, y por eso resolvían de manera tan tiránica. A mí me parece una mala concepción de los jueces, porque jueces que resuelven con base en valores en lugar de sistemas jurídicos han existido, bueno, al menos desde que existe este perfil de persona que resuelve conflictos, ¿no? Pues a mí me gustaría hacer o hacer el comentario que muchas veces, a veces las personas relacionan la Alemania nazi, ¿no? Los jueces de la Alemania nazi, pues es que eran positivistas a lo más, y por eso resolvían de esa manera, y al contrario, ¿no? Muchos de esos jueces resolvían no tanto en un sistema normativo, sino en lo que sus valores justificaban, cómo sus valores justificaban a su decisión, ¿no? Casi la gran mayoría de muchas de sus resoluciones no era con base en la legislación, sino en lo que ellos percibían como la voluntad del Führer, como la voluntad del Estado o del partido, ¿no? Y eso ha sido tanto en el Estado mexicano también. Yo estoy seguro que uno puede encontrar muchas resoluciones que más que tengan sustento en un sistema jurídico o un sistema de reglas, se pronuncia con base en puras valoraciones morales, ¿no? No más que el tema es que antes lo ocultaban diciendo, pues es que como mi argumento, mi subsunción es lógicamente válida, ya nadie se metía, como tú bien dices, en el contenido de verdad de mis premisas, ¿no? Y yo escondía mis valoraciones morales en esas premisas, pues, pero mientras mi lógica fuera sólida, fuera válida, pues ya mi decisión era la correcta, ¿no? A mí me parece que no es nada nuevo
esta también tendencia de quererle decir a los jueces, pues que ustedes también resuelvan, no solo con base en derechos, sino con base en el derecho que tú percibes como justo, que para mí es la raíz de muchas de estas corrientes pospositivistas. Y pues ahí entra en conflicto, porque además de que le encargamos eso a los jueces, al fin y al cabo, cuando no resuelven de una manera correspondiente a mi moral, a mi ética, pues bueno, son malos, ¿no? Pero cuando lo hacen, conforme a eso, pues bueno, ya, ahora sí, él sí es mi juez Hércules, ¿no? Siento yo, una discusión que queda un poco enterrada, porque al fin y al cabo muchos de estos discursos que están, que en la política, porque digo, al fin y al cabo el derecho es político, no podemos negar eso, es el resultado de un proceso político. Pero muchos discursos en la superficie no es tanto de, ay, el derecho es tal, sino yo quiero imponer mi idea de derecho justo frente a la tuya, ¿no? Es más bien al fin y al cabo una discusión de valores, más que una discusión, a mi parecer, jurídica, ¿no? Nada más quería yo hacer ese comentario sobre lo que tú comentaste. Esta premisa lleva necesariamente, sobre todo la última, ¿no? Que es el pluralismo axiológico, que son los valores, o sea, desde ese punto de vista, ¿cómo se afecta? Este es el problema que existe desde que existe el discurso racional de la filosofía del derecho, expulsar o no, o incorporar o no a otros elementos tales como la moral, la política, la economía, o sea, en ese sentido, vuelvo a esta dualidad o esta dicotomía, si se quiere, o sea, en ese aspecto, pero en el ámbito metodológico, pensar este fenómeno a la luz de lo dialéctico, o sea, el contenido proposicional desde la epistemología jurídica, la sociología del derecho, de los contenidos proposicionales de las decisiones de las personas juzgadoras, que pareciera que aquí está impregnado, ¿no? En este caso, por cuestiones políticas, económicas y culturales. Se va a decidir de una manera muy distinta una jueza que esté suscrita, que sea al feminismo, o sea, que tenga cierta edad, que alguien, qué sé yo, que no sé, provenga de las juventudes fascistas y tenga otra cierta edad y ciertos privilegios, naturalmente las decisiones van a ser distintas. O sea, la carga axiológica, eso es innegable desde un punto de vista humano, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, y eso no hay que perderlo jamás nunca de vista. O sea, por otro lado, sí, bueno, están los criterios de las normas así como tal, ¿no? O sea, la verificación semántica, lógica y proposicional, que sé yo, los códigos, la constitución, de todas distintas fuentes de derecho incluidas. Aquí es donde se vuelve interesante maestro, o sea, la jurisprudencia, los criterios, para unirnos a otros sistemas jurídicos, vamos a usar la Suprema Corte, o sea, y la evolución histórica de la misma, ¿no? O sea, en este caso, por las épocas, ¿no? Pareciera que son ciertas tendencias, ciertas épocas, incluso a pensarlo, la era de tal o cual ministro, la era X, la era Y, traigo de debate traigo a colación esta argumentación, porque bueno, precisamente se habla ahora mucho en el presente, se especula, ¿no? Se acerca la politización excesiva del derecho, incluida la Suprema Corte. Se dicen algunos, ya cayó la Suprema Corte, por fin, o sea, en ese sentido nos hemos hecho el pueblo bueno con la Corte, o sea, en ese sentido va a ser justicia para el pueblo, y aquí es donde entra precisamente esta premisa fascinante desde la politización del derecho, que es innegable que existe, o sea, es como que van de la mano del mismo discurso, sobre todo ahora en México en la actualidad, esta tendencia, o sea, sobre todo pensarlo desde el oficialismo o no, o sea, este discurso, que es totalmente discurso, o sea, no estoy diciendo ni a favor ni en contra, solamente existe el fenómeno discursivo como tal y es fascinante en tanto que objeto de análisis. Desde este punto de vista, me parece interesante que muchos han señalado, o sea, los riesgos o los vértigos o los peligros, o las tentaciones del poder en impregnar de tal o cual criterio, de tal o cual color la Corte, por ejemplo, mismo, ¿no? Donde emanan los mismos criterios de validación del derecho. O sea, ya ahora se habla mucho, no solo diputados, senadores, sino la misma Corte. O sea, no sé, prácticamente esta tendencia a la excesiva politización del derecho desde un punto de vista discursivo. Muchos hablan, bueno, esto se ve desde fuera y es pura especulación, y para los operadores jurídicos no aplica porque en última instancia son personas que resuelven con lo que hay, con lo que tienen y el tiempo que les queda de vida, o sea, tal cual, en ese sentido es esta doble discursividad, ¿no? Por un lado lo pragmático, lo institucional, lo real, desde un punto de vista fáctico, y por otro lado sí, lo teórico, discursivo y epistémico, maestro. Entonces es interesante escuchar esta premisa.
Pues que al fin y al cabo la Suprema Corte en nuestro sistema jurídico está construida como la Suprema Corte, porque me gustaría reiterar que tendemos a entenderlo, sí, forma parte, digamos, de esa, si lo vemos al poder como tres alas o tres bases, está el Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo, y la Suprema Corte y el Poder Judicial, o el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano actualmente, era el órgano administrativo de todo lo que son los juzgados federales, los tribunales federales. Son órganos diferentes y la Constitución los construye como órganos diferentes. La propia Suprema Corte, como ya dije, es un órgano político y las personas ministras que lo integran han tenido ese mismo origen político, ¿no? Cómo los designaban. Además de que siempre ha sido un elemento que pinta su manera de actuar, y también no, se me hace muy natural que una determinada corriente política que tiene o que tiene un discurso transformador, pues evidentemente va a querer tener una influencia, ¿no?, sobre un órgano político, y como tú dices, que al fin y al cabo va a tener los criterios de validación del sistema jurídico, van a tener siempre la última palabra sobre lo que queda válido, ¿no? Lo puede ver uno hasta en el tema de propias reformas constitucionales, que a pesar de que estaba esa polarización del discurso de qué tanto alcance podía tener la Suprema Corte sobre estas reformas constitucionales, al fin y al cabo todo el mundo estuvo a la espera, ¿no?, sobre qué iba a ser cómo se iba a pronunciar la Suprema Corte. Entonces, ya sea, aunque jurídicamente no tuviera los efectos para hacerlo, políticamente había una expectativa sobre su decisión, ¿no? Muchos actores políticos, con su consecutiva mentada de madre, pero pues estaban a la expectativa de cualquier resolución sobre eso. Entonces, no puede uno desentender a la Suprema Corte de esa carga política que tiene, ¿no? De al fin y al cabo decir cuál es o cuál va a ser el camino válido que va a tomar nuestro sistema normativo, ya que lo cumplan o no es otro tema, ¿no? Entonces, sus criterios evidentemente son importantes. El control que se tiene sobre este organismo también va a marcar mucho la hegemonía, si lo quieren ver así, que va a imperar en ese contexto, ¿no? Si uno ve cómo funcionaba la Suprema Corte en el siglo XX, al menos o al menos en la mitad, en el tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz, las personas que estaban inmiscuidas en la Suprema Corte tenían una determinada forma de resolver, ¿no? Antes de Porfirio Díaz tenían otra manera de resolver. El México post-revolucionario, la Suprema Corte post-revolucionaria también tenía una cierta naturaleza, digamos, más cercana al Poder Ejecutivo, y cuando se aleja de esta cercanía es donde se empiezan a notar, empiezan a surgir, digamos, estos conflictos, ¿no? Y una vez que, o en caso contrario, si hay esta cercanía, esa polarización que toma otros matices o toma una gravedad un poquito menor, ¿no? Es algo natural, es algo que va, que nace de este conflicto de poderes, ¿no? O sea, no me parece algo, digamos, fuera de contexto. Y el tema es también ahí qué tanto poder también le das a ese órgano, si resuelve a mi favor, bueno, pues vamos a darle el poder y que ellos decidan en todo favor, pero cuando no resuelve en mi favor, ahora sí es cuando, por ejemplo, empiezan a surgir corrientes positivistas donde dicen, oye, no, o sea, ellos tienen que resolver con base a las reglas que yo expedí porque yo soy el que tiene el poder legitimador, ¿no? De la soberanía popular, etcétera, etcétera. Entonces es un tema pues fascinante, y además yo creo que permanente para nuestra concepción de nuestro Estado constitucional. Ya una vez que superemos eso, pues bueno, habrá que ver qué nuevos discursos, ¿no? Qué nuevas proposiciones podemos discutir al respecto.
precisamente, maestro, ensayando una especie de conclusión aporética parcial, o sea, sobre suerte de síntesis de este diálogo. Destaca mi atención, bueno, llama mi atención estos 3 puntos, ¿no? Ya llaman a la vista poderosamente la discursividad del derecho, o sea, prácticamente verlo como un fenómeno lingüístico desde la filosofía del lenguaje. Esto es lenguaje puro, o sea, no, esto no es, si alguien tiene que el derecho es una cosa rara ya para especialistas y tal, o sea, pues me lamento informar que pues, es una concepción errónea, porque bueno, muchos de los teóricos de los debates parten precisamente de esta discursividad del derecho, o sea, es un fenómeno lingüístico, conjuntos de enunciados que dan acerca de cuenta de ciertas realidades humanas que pretenden ser normadas a través de este discurso normativo, punto final, ¿no? Es como una especie de axiomática, ¿no? En ese aspecto. Derivado de esta primera premisa, sigue la segunda. Tiene una doble dimensión este universo discursivo, esta discursividad del derecho, que sería interesante escucharlo como operador jurídico y como académico, maestro, esta doble propuesta dimensión del discurso del derecho. Por un lado, sí las teorías, o sea, todo el andamiaje que viene, la filosofía del derecho, la sociología del derecho, la antropología jurídica, y por otro lado, la práctica, entendida en el sentido de la toma de decisiones con operadores jurídicos, en ciertos rangos, o sea, toda la delimitación territorial, espacial, procesar todo esto que prácticamente lleva a la praxis o a la efectiva realización de esas normas que están plasmadas desde el universo discursivo, que es todo lo dialógico, todo lo cultural, todo lo antropológico, ¿no? Esta doble dimensión. Y tercero, o sea, recopilando la doble discursividad del discurso del derecho, o sea, este aspecto es como que interesante, ¿cuáles son los criterios de verificabilidad de esos universos discursivos? O sea, si se vienen dados desde un eminentemente antropológico, eso nos llevaría a llevarlo al terreno de los teóricos. Si nos lleva, por ejemplo, desde un punto de vista político, sociológico, económico, nos lleva a pensarlo desde el ámbito de los prácticos, porque al final son personas concretas, con ciertos intereses, con ciertas peculiaridades, las que toman las decisiones que son fácticas para esa doble discursividad del derecho. Esas son las que tienen el sartén por el mango, ¿no? Desde este punto de vista es interesante esta doble, de ahí las críticas, como lo menciona maestro, ¿no? Desde este punto de vista es que si falla a favor, que bueno, el Poder Judicial o que cualquier de todo eso es fenomenal, lo más genial que existe sobre la faz de la tierra. Si no es el caso, entonces pues todo lo contrario, ¿no? O sea, lo peor que le puede haber pasado a la humanidad, retrógradas, etcétera, corruptos, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, es interesante que pareciera que las verificaciones de los contenidos teórico y proposicionales vienen dados por elementos que no son necesariamente epistemológicos, vienen dados por cuestiones políticas, vienen dados por cuestiones culturales, cuestiones etóticas, le llamarían incluso algunos teóricos. Sin embargo, yo la cierro aquí, ¿no? Esta conclusión. O sea, insisto, el discurso del derecho, o sea, es filosofía del lenguaje, o sea, prácticamente es lingüística, son signos al final de cuentas, ¿no? No hay más misterio. O sea, desde este punto de vista es ontología nominal, o sea, como primicia fáctica. Luego, la segunda, la doble dimensión. Por un lado, los teóricos y los prácticos. La filosofía del derecho o la aplicación de esto y los criterios que eso rige el maestro. Yo con esto cierro esta disertación. Bueno, estaría interesante escuchar esta premisa. Sí, evidentemente el derecho es filosofía del lenguaje y tiene todo el bagaje que involucra toda esa filosofía. Eh, Precisamente eso es uno de los grandes problemas que nos trae a los procesadores jurídicos porque al momento de desarrollar o de elaborar una resolución, el lenguaje, qué es lo que también estás intentando reflejar, ¿no? Al momento de tú elaborar, a través del lenguaje, justificar una decisión, involucra también la idea de esa decisión la tomé de manera posterior, o sea, estoy reflejando yo un proceso racional y quién puede validar o quién puede verificar ese proceso racional que yo estoy elaborando para justificar que me fui por A, B o C, ¿no? Cuando uno entendía el derecho como un proceso o como un elemento, un proceso lógico, un proceso de subsunción, por esa verificabilidad era sencilla, ¿no? Entender esos nexos entre las premisas y conclusiones. Pero cuando también estamos entrando al campo de entrar esa verificabilidad del contenido epistémico, si lo quieren ver así, de la epistemología del contenido de estas premisas, cuáles también van a ser los criterios para yo poder ver realmente si ese proceso racional que tú me estás comunicando,
porque al fin y al cabo es lenguaje, depende también de la claridad en la manera en la que tú me estás comunicando. Podemos ver si realmente tu racionalidad, tu proceso fue correcto, ¿no? Y ahí es donde entran otros elementos, por ejemplo, de lo que nos hablaba, o lo que hablaba John Rawls, y que adoptó working, ¿no? La idea de tanto el procedimiento mismo que puede preceder a ese discurso también tiene que ser justo, ¿no? Igual también hablamos de la racionalidad de Habermas, ¿no? Que también habla como parte de un discurso racional, le da una importancia también al procedimiento que le da en este discurso, ¿no? Y te digo, hablamos todo esto en teoría y lo queremos adecuar al sistema burocrático mexicano, donde son personas reales, carne viva, que pues, salen de la carrera, están buscando un trabajo, están buscando remuneración por su trabajo, llegan y les ponen una computadora y un expediente y les dan todos esos cursos y dices, ahora sí, elabórame una resolución. A chingados, y además ya son casi las 3 de la tarde, ¿no? Tienes una familia, tienes hijos o tienes ahí lo que sea, tienes tu curso en la tarde, pues a ver cómo le haces. ¿Cuál va a ser la realidad, no? Pues, pásame el formato, pásame el machote, ¿no? Digo, en esta situación abstracta, ¿no? Evidentemente, también me gustaría yo matizar a veces un poco mis comentarios en relación con el realismo jurídico. Hay muchísimas personas operadores del derecho en todas las áreas de la burocracia mexicana que sí se dedican mucho y sí se toman muy en serio estas corrientes de lo que a veces las personas engloban como se le llama esa cultura de la justificación donde se toman la resolución de las controversias en serio y buscan buscan la aplicación material de los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución, estudian, aplican, elaboran estos discursos claros y racionales, etcétera, etcétera. Hay mucho personal que sí están muy dedicados a eso, pero pues la realidad es que una gran mayoría de las soluciones van a tener estos vicios que hemos estado diciendo, para bien o para mal, ¿no? O sea, eso es simple y sencillamente lo que es. Pero muchísimas gracias también por el espacio. Te agradezco los comentarios. Espero que no hayamos hecho así demasiada violencia epistémica para las personas que nos están escuchando. Quise alejarme un poco de andar así citando autores, no lo pude evitar, ahí saqué a uno que otro, pues, ni modos, quería como que intentar balancear porque tú también me ganaste con eso de citas, que no quería verme yo tampoco tan desarmado, pero te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, maestro. Desde este punto de vista, diálogo con el maestro Felipe Andrés Felipe Lozoya. En ese sentido, es abogado por la Universidad de Chihuahua, actualmente maestrante, ¿no? Es este máster de argumentación jurídica muy interesante. Y bueno, esta premisa de desmitificar al Poder Judicial, a los operadores jurídicos, finalmente, o sea, es algo como que humano, demasiado humano, sobre todo todos estos prejuicios que existen, ¿no? O sea, los abogados como los plátanos no existe uno solo derecho, o sea, en ese sentido es apelar a quitar, digamos, este etos sobre la profesión de los operadores jurídicos con afán de mejorar precisamente la impartición de justicia y difundir la cultura jurídica en las comunidades epistémicas locales, el público en general, ¿no? Prácticamente pues, eso es de utilidad para cualquier ciudadano, en ese aspecto es este afán de democratización del conocimiento de las ciencias jurídicas, las ciencias sociales en general, pero bueno, no me queda más que agradecer este diálogo, maestro. Muchísimas gracias a todas, a todos, en especial al maestro Andrés Felipe Lozoya por el espacio. Prácticamente, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.